También él podría afirmar aquello de que lo menos real de mi persona es mi realidad legal. Hace lo que quiere porque quiere y cuando quiere. Y a partir de entonces es Henry David Thoreau, no David Henry Thoreau, como había sido bautizado. Este mundo es un lugar de ajetreo, qué incesante bullicio. Casi todas las noches me despierta el resoplido de la locomotora. Interrumpe mis sueños. No hay domingos. Sería maravilloso ver a la humanidad descansando por una vez. No hay más que trabajo, trabajo, trabajo. No es fácil conseguir un simple cuaderno para escribir ideas. Todos están rayados para los dólares y los céntimos. Un irlandés, al verme tomar notas en el campo, dio por sentado que estaba calculando mis ganancias. Si un hombre se cae por la ventana de niño y se queda inválido, o si se vuelve loco por temor a los indios, todos lo lamentan principalmente porque eso le incapacita para trabajar. Yo creo que no hay nada, ni tan siquiera el crimen, más opuesto a la poesía, a la filosofía, a la vida misma, que este incesante trabajar. Si un hombre pasea por el bosque por placer todos los días, corre el riesgo de que le tomen por un haragán. Pero si se dedica el día entero a especular cortando bosques y dejando la tierra árida antes de tiempo, se le estima por ser un ciudadano trabajador y emprendedor. Como si una ciudad no tuviera más interés en sus bosques que el de talarlos. La comunidad carece del soborno capaz de tentar al hombre sabio. Puedes juntar dinero suficiente para perforar una montaña, pero no podrás juntar dinero suficiente para contratar el hombre que está ocupándose de sus asuntos. Un hombre eficiente y valioso hace lo que sabe hacer, tanto si la comunidad le paga por ello como si no le paga. Los ineficaces ofrecen su ineficacia al mejor postor y están siempre esperando que les den un puesto. Como podemos imaginar, raramente se ven contrariados. Si tuviera que vender mis mañanas y mis tardes a la sociedad, como hace la mayoría, estoy seguro de que no me quedaría nada por lo que vivir. Confío en que jamás venderé mi primogenitura por un plato de lentejas. Lo que pretendo sugerir es que un hombre puede ser muy trabajador y en cambio no emplear bien su tiempo. No hay mayor equivocación que consumir la mayor parte de la vida en ganarse el sustento. Haber nacido heredero de una fortuna y nada más no es nacer, sino nacer muerto. Que a uno lo mantenga la caridad de los amigos o una pensión del gobierno, supuesto que se sigue respirando, no importa qué hermosos sinónimos se empleen, es entrar en un asilo. Winston Churchill. A Churchill lo estudio desde que era un adolescente. He leído varias biografías que de él se han escrito. He visto con diligencia sus videos y atendido con admiración sus discursos, que me han ayudado a depurar mi oratoria. Es uno de los mejores oradores de la historia, sobre todo por cultivar con esmero ese arte, perfeccionándolo con sus incontables apariciones públicas y nutriéndolo con infinitas anécdotas. Debo confesar que debí recortar lo que aquí leerás de este gran hombre sobre irreverencia y genio. Cada biografía me traía información nueva de tan prolífica existencia. Tanto la absoluta confianza en sí mismo que siempre caracterizó a Churchill como su extraordinaria independencia emanaban de la serena tranquilidad que le hacía sentir instintivamente la conciencia de quién era y de dónde venía. Churchill sabía que provenía de la cúspide de la pirámide social y en esa época uno de los atributos clave de dicha clase consistía en poder permitirse el lujo de no preocuparse demasiado de lo que el resto de los mortales, situados en peldaños inferiores, pudiera pensar de ellos. Churchill poseía un escudo mental, en palabras del parlamento conservador Frederick Edwin Smith, que le impedía desconfiar de sí mismo. Esta capacidad habría de revelarse inestimable en aquellos periodos en los que nadie más diera la impresión de fiarse realmente de él. Le gustaba hacer caso omiso de las reglas jerárquicas, lo que muchas veces encolerizaba a quienes lo rodeaban. Soy arrogante, diría en una ocasión, en un perspicaz ejemplo de autocrítica, pero no engreído. El escritor Maurice Baring, estudiante del Colegio Saint George, el mismo en el que estudió Churchill, afirmaba que, según se decía, su atrevimiento sobrepasaba todo lo imaginable. Recibió una buena tanda de fuetazos por robar azúcar de la despensa y, lejos de mostrarse arrepentido, cogió el sombrero del director y lo destrozó a zapatazos. Su estancia en la escuela fue una larga e irreconciliable desavenencia con la autoridad. Sus compañeros no simpatizaban mucho con él, ya que participaban de los convencionalismos y la mojigatería predominante. Esta falta de apoyo y de amigos debida a la afectación y el puritanismo de sus contemporáneos habría de perseguir tenazmente a Churchill durante casi todo el resto de su vida. Según su biógrafo Andrew Roberts, siempre estoy dispuesto a aprender, diría Churchill en 1952,
aunque no siempre me gusta que me den lecciones. En Harrow, un prestigioso colegio privado de Inglaterra de la época, siguió recibiendo palizas por la triple razón de romper sistemáticamente casi todas las normas existentes, de ser en verdad incorregible y de poseer un vocabulario inagotable para replicar con insolencia. Tal y como ha pasado en numerosos casos de la historia, su padre, político también, Lord Randolph Churchill, se equivocó de monumental manera al juzgar a su hijo y hacer vislumbres sobre su futuro. En una carta dirigida a su esposa, la duquesa de Marlborough, madre de Winston, escribió: Winston no puede presumir de ingenio, conocimiento ni facultades de ninguna clase para un trabajo serio. Lo que sí tiene, en cambio, es un gran talento para la exageración jactanciosa y la simulación. No te ocultaré que supone para mí una terrible decepción. Años después, el mejor amigo de Churchill haría la siguiente observación: Lord Randolph no distinguió nunca nada notable, nada singularmente prometedor en un muchacho que en verdad era sobresaliente y original. A propósito de su madre, en cierta ocasión le dijo a su hijo: hacer cosas insólitas podría acarrearte muchos problemas. Churchill replicó: si voy a tener que evitar hacer cosas insólitas, no acierto a entender cómo voy a aumentar mis posibilidades de elevarme por encima del común de los mortales. Lo cierto es que la eventualidad de acabar convertido en una persona común y corriente provocaba poco menos que terror en el joven Winston, que necesitaba desesperadamente que se le considerara un individuo notable si quería encandilar a los electores que lo llevaran al Parlamento. La crítica siempre trae ventajas. Me he beneficiado invariablemente de ella, en todas las épocas de mi vida, y no recuerdo un solo periodo en el que me hayan escaseado, dijo Churchill en la Cámara de los Comunes en noviembre de 1914. Brindemos, Winston. He expuesto en las redes sociales de invertir mejor. No se trata de cómo me sabe el licor, sino de cómo me pone. Debo admitir que un licor tomado con moderación me ha sentado históricamente bien. Siento que me recarga de energía y activa más redes neuronales. Respeto a quien no ingiera, pero no quiero hacer parte de ese club. El irreverente que me ocupa, Churchill, y quien esto escribe, hubiésemos congraciado de maravilla en el tema etílico, aunque harto sospecho que me superaba de lejos en la variedad de lo que tomaba y en la cantidad ingerida. Ni durante la Primera ni la Segunda Guerra Mundial Churchill se privó de consumir alcohol. En enero de 1919, por ejemplo, sostuvo: una razonable cantidad de alcohol altera para bien nuestra actitud ante la vida. Al final de una difícil y sombría jornada de trabajo, el alcohol presta a las cosas una tonalidad más sonrosada, y es además una inestimable ayuda para el discurso y las relaciones sociales. Habiendo superado el umbral de los 65 años, llegó a decir: durante los últimos 48 años puedo haber consumido un promedio diario de media botella de champán. El brandy y el whisky con soda amenizaban también sus jornadas. El 16 de febrero de 1943, Churchill se vio afectado por una neumonía y se le inflamó la base de uno de los pulmones. En su proceso de recuperación, Doris Miles, su enfermera, le escribe a su esposo Roger: odia las papillas, no soporta ni la leche ni las gachas. Es más bien de los que prefieren desayunar filete y cerveza. Algo que te hará reír es sin duda la tabla de ingestas líquidas del primer ministro. Viene a ser algo así: champán, 300 centímetros cúbicos; brandy, 600 centímetros cúbicos; zumo de naranja, 2 litros y medio; whisky con soda, 2 litros y medio. ¿No te dejan con los ojos cuadrados? Cuando era joven me hice la promesa de no tomar nunca una bebida fuerte antes de la comida. Le diría Churchill al rey en enero de 1952. La regla que hoy me fijo con 77 años consiste en no hacerlo antes de desayunar. Y es que esos 77 años desayunaba a base de huevos, panceta, salchichas y café, seguido de un buen vaso de whisky con soda y de un enorme cigarro puro, lo que provocaba la admiración general para un hombre de su edad. En 1945, en el oasis de Fayum, y reunido con el rey Abdullah bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita, protagonizó uno de sus más memorables e incontables ejemplos de irreverencia. Al informarle el chambelán del rey que estaba prohibido fumar y beber en presencia del monarca debido a las estipulaciones del Corán, Churchill le contestó: mi religión prescribe, en cambio, y como ritual absolutamente sagrado, el disfrute de los cigarros puros y del alcohol, antes, después y si es necesario durante todas las comidas y los intervalos que las separan. El hombre se limitó, según Churchill, a decir rendición total,
El hecho de que Churchill se negara a ceñirse a las normas y convenciones habituales se observa asimismo en su inveterada costumbre de ignorar todos los letreros de no fumar que encontraba en su camino, o aún en la de seguir dando propinas al personal de la Cámara de los Comunes, pese a que el Comité de Cocina del Parlamento, controlado por los laboristas, en 1949, y cuando era el partido opositor de Churchill, el conservador, hubiera prohibido la distribución de toda clase de gratificación. Sobre la muerte del egocentrismo y la genialidad. En 1915, Churchill sostuvo: cuando uno observa la forma extraordinariamente arbitraria y azarosa con que la providencia reparte muerte y destrucción, sin que parezca operar ningún principio rector atento a la justicia o la conveniencia de las cosas, se siente uno más convencido que nunca de la escasa relevancia de la vida. Estar vivo o muerto no puede tener la importancia que le damos. La absoluta falta de toda clase de plan en esa aniquilación le hace sospechar a uno que existe un proyecto de mayor envergadura en otra parte. Por supuesto que soy egocéntrico. ¿Qué consiguen quienes no lo son?, afirmaría Churchill. Como lo sostiene Roberts, era de implacable oposición a las ideas de otros en caso de que juzgara que éstas se interponían en su camino. Para conseguir sus propósitos no solo recurría a todos los mecanismos a su alcance, sino que centraba plenamente la artillería de su ingeniosa e incansablemente, muy hábil en el plano político, en el objetivo que se proponía conseguir. Entre los instrumentos a su disposición figuraban la persuasión, la cólera real o simulada, la burla, el insulto, las rabietas, la ridiculización del adversario, la mofa, el abuso y el llanto, y no dudaba en emplear esas herramientas contra cualquiera que se le opusiera o que expresara un punto de vista contrario al que ya previamente se hubiera formado él, a veces en asuntos bastante triviales. Por lo general mostraba un dinamismo agresivo que solía juzgarse poco menos que impropio de un británico, y era profundamente contrario al culto aficionado garboso que tanto se les había inculcado a muchos de sus contemporáneos, cuyo ideario consistía en dar por supuesto que la recompensa de la vida debía caerle a uno del cielo poco menos que por creación espontánea. Como lo expresara el historiador Manfred Weidorn, nos gustaría que los genios fuesen atentos y moderados, que se comportasen un poco a la manera del resto de los mortales. Pero muy pocos genios han revelado ser así. Churchill poseía vicios inherentemente ligados a sus virtudes. Sobre este particular, y en su libro The Revolutionist Handbook, George Bernard Shaw afirmaba: el hombre razonable se adapta al mundo, el que no lo es persiste en el empeño de adaptar el mundo a su persona. Por consiguiente, todo progreso depende del hombre irrazonable. Churchill fue uno de los mayores individualistas de la era moderna, puesto que a lo largo de su vida siempre lo enfocó todo desde el punto de vista del individuo y no desde el de quien pertenece a un grupo. Churchill despreciaba la escuela, no pisó nunca las aulas universitarias, fue expulsado de un club y obligado a renunciar a otro, se alejó tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal y no se comportó como lo que suele denominarse un buen cristiano. Pese a ser hijo de un ministro de Hacienda y nieto de un duque, fue siempre un inconforme y un independiente. Se negó incluso a abrazar el antisemitismo de moda en su época, pese a tratarse de un prejuicio que por entonces actuaba a modo de cemento social en buena parte de las camarillas de la sociedad respetable. Es más, hizo todo lo contrario, ya que defendió activamente el sionismo. Siempre mostró poco aprecio por las reglas y normas establecidas, lo que le hizo padecer un sinfín de problemas en la escuela. No obstante, ese carácter suyo revelaría ser una cualidad inestimable en 1940 para enfrentar lo que se avecinaba: Hitler y la guerra. Si sus contemporáneos lo consideran un individuo firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de castigos, advertencias o consejos, es porque esa fue efectivamente su condición. El inmenso capital político del que habría de disfrutar Churchill durante la Segunda Guerra Mundial se cimentaría en la percepción de que era un hombre capaz de decir las verdades impopulares, de expresar su verdadera opinión en cada caso, de guiarse por los impulsos del corazón, de atreverse a defender su postura en solitario y de no hacer cálculos de conveniencia personal, sino todo lo contrario, ya que acostumbraba a apoyar lo que consideraba justo en cada momento. Churchill demostró una venerable actitud de hierro ante las vicisitudes y los avatares del destino. Sin duda, una de esas mejores demostraciones quedó plasmada en un discurso ante los integrantes de la Real Sociedad de San Jorge, en el que afirmó: los mismos problemas y peligros que abruman a nuestras gentes y a nuestra tierra deberían llenar de felicidad a los hombres y las mujeres de esta generación,
pues no a todos les es dado el privilegio de vivir un momento como este. Debemos regocijarnos por las responsabilidades con que ha querido honrarnos el destino y sentirnos orgullosos de ser los guardianes de nuestro país en una época en la que se halla en juego la existencia misma de la nación. A propósito del tema y en referencia al rey Alfonso XIII de España, Churchill anota en su libro Grandes Contemporáneos: a los hombres y a los reyes ha de juzgárseles en los momentos en que la vida los pone a prueba. Es acertado juzgar que el valor constituye la primera de las cualidades humanas, puesto que es la virtud que garantiza todas las demás. Su visión sobre el comunismo. Churchill detestaba el comunismo. Afirmó: sé que las ideas socialistas consideran que la consecución de beneficios es una lacra y que la extracción de grandes ganancias es algo que debiera avergonzar a las personas. Pero yo sostengo el punto de vista contrario. Opino que lo verdaderamente malo es generar pérdidas. Y sostendría también: el capitalismo puede fallar en distribuir la riqueza, pero el socialismo siempre acierta en repartir la miseria. Muchos miran al empresario como un lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. ¿Cómo no atar en este instante las palabras de Churchill con las de otros amigos de los que me ocuparé más adelante, Ayn Rand y Jorge Luis Borges? Rand, novelista y filósofa, sobre el particular afirmaba: el capitalismo exige lo mejor de cada hombre, su racionalidad, y lo recompensa en consecuencia. Deja a cada uno libre para elegir el trabajo que le gusta, especializarse en él, cambiar su producto por los productos de otros y llegar tan lejos en el camino del logro como lo lleve su capacidad y ambición. Su éxito depende del valor objetivo de su trabajo y de la racionalidad de quienes reconocen ese valor. Cuando los hombres son libres de comerciar con la razón y la realidad como su único árbitro, cuando ningún hombre puede usar la fuerza física para obtener el consentimiento de otro, es el mejor producto y el mejor juicio que gana en todos los campos del esfuerzo humano, y elevar el nivel de vida y de pensamiento cada vez más alto para todos aquellos que participan en la actividad productiva de la humanidad. Borges, antinacionalista, anticomunista, cercano al individuo y no al Estado, se refería en estos términos: el nacionalismo quiere embelezarnos con la visión de un Estado infinitamente molesto. Esa utopía, una vez lograda en la tierra, tendría la virtud providencial de hacer que todos anhelaran y finalmente construyeran su antítesis. A pesar de estar en los antípodas en materia ideológica, afirmó en 1979 que el Premio Nobel de Literatura que ganó el chileno Pablo Neruda, comunista confeso, era merecido, y que la obra de Gabriel García Márquez, gran amigo de Fidel Castro, Cien años de soledad, se hallaba entre las mejores del español. Su grandeza fue más grande que la distancia ideológica y su humildad no se mancilló con esos reconocimientos, al contrario, la enaltecieron.